A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias por acompañarnos. Hace pocas horas, la Fiscalía y los jueces en el Perú dieron vía libre para casa por cárcel. Me refiero a la situación jurídica del expresidente PPK, Pedro Pablo Kuczynski. Supongo que esto es producto de no solo de los méritos procesales propiamente dichos. La situación de salud del expresidente ha sido calamitosa, grave. Y es obvio pues que el trauma que provocó el suicidio del expresidente García, más el estado de salud de este señor expresidente, como que de alguna manera debió haber tenido incidencia en la parte emocional, qué sé yo. Y claro, pues no faltan aquellos que dicen puede morirse en la cárcel o cuélguenlo de los pulgares, etc. Sí, todo eso y lo que quieran. A mí cuando yo veo estos temas sobre los expresidentes procesados en el Perú por el tema de Odebrecht, se me viene a la mente lo que dijo don Marcelo Odebrecht, el padre de Marcelo Odebrecht, el número 2 de los Odebrecht. Me refiero pues al Norberto Odebrecht, es quien formó esta empresa, es el inspirador de esta empresa Odebrecht, luego le siguió su hijo y luego su heredero Marcelo. Dijo el padre de Marcelo, por allá por el 2015 o por el 2016, si a mi hijo meten preso, tengan la certeza que en todas partes, en toda América y en varias partes del mundo van a tener que hacer cárceles para los presidentes. ¿Se cumplió? Por ahí leí en una cuenta de Twitter que alguien decía, refiriéndose al expresidente Correa, ya te llega. Bueno, con lo ocurrido en el Perú, puede ser, ¿no? Yo no lo digo. Leí en la cuenta de Twitter de Cristian Zurita, un hombre bien informado, como que nos advierte, al menos yo no me sorprendo. Por obvias razones no me sorprendo. ¿Cómo me he de sorprender? Si el año 2015, en el mes de agosto, envié una carta a la Corporación Andina de Fomento para pedirle que como jefe de los multilaterales que financiaban el metro de Quito, tenga un poco de prudencia, ya que en el Brasil, en Curitiba, el juez Moro había iniciado un proceso lavallato de investigación, porque con el pasar del tiempo estamos nosotros pensando, y ya no solo pensando nomás, sino con la certeza de que más temprano que tarde les llegará a muchos. Porque además Odebrecht, yo no diría que fue una empresa algo así como secuestrada, o una empresa, mejor sería como reclutada, así como las FARC reclutan a jóvenes y los convierten en herramientas de sus protervos intereses del AMPA, de la guerrilla, del narcotráfico, del crimen, etc. ¿Quién sabe que a esta banda llamada socialismo del siglo XXI se le ocurrió que tenían que contar con empresas, con presidentes, Lula, con presidentes, Chávez, Castro el jefe del operativo, con presidentes como los Kirchner, con presidentes como Correa, por supuesto pues, pero necesitaban empresas. Ah, no, en Brasil hay una, Lula, yo la consigo, por las buenas o por las malas o como sea. Además yo tengo el banco, pues, el Bandes. Es decir, era todo un camino por el que recorrían. Ah, es que sí o sí, es que lo haces o lo haces. Pero claro, Odebrecht es una cosa con la que no contaban. Hizo
armó su infraestructura, su estructura financiera, capaz de que en paralelo, donde con punto y coma decían a fulano tanto, a Chávez tanto, a Maduro tanto, a Correa tanto, por la vía del vicepresidente hasta el momento. Hasta el momento, caso contrario, tenemos que ir pronto. Vayan a ver, pues, en el movimiento migratorio, vayan a ver por qué y a dónde viajó desde el Ecuador el señor Correa al Brasil. Y vean cuando fue ministro de Finanzas de Palacios. Está en el movimiento migratorio. Chequen, por favor, en el mes de noviembre del año 2006, cuando viajó Correa a Brasilia como presidente electo. ¿Con quién se reunió? Estuvo por ahí el señor Fernando Reis. Se reunieron con Lula sobre temas de Fernando Reis. Averigüen primero con el movimiento migratorio. Pero no quiero que se me escape un tema. Lo dije en algún medio de comunicación y más de un sorprendido me llamó. Me dice, ¿qué tiene que ver la Asamblea de Montecristi con un pago a Odebrecht? ¿Cómo que qué tiene que ver? La Asamblea de Montecristi, sin que exista ninguna posibilidad jurídica, menos obligación, por supuesto, si la ley no lo prevé, pero la Asamblea de Montecristi, señoras y señores, resolvió blindar un pago en favor de Odebrecht de $460 millones, con hechos. Es que yo para decir esto tendría que tener aquí el documento. Mucha gente exhibe los documentos y ocurre que los documentos dicen otra cosa. No, les estoy diciendo con fecha, les voy a decir con números. El mandato 15 en el artículo 5 dice que el Estado ecuatoriano debe estar obligado a pagarles a Odebrecht lo relacionado con el contrato San Francisco, que firmaron en $260 millones. Los documentos provisorios adicionales dieron un monto de $310 millones. Y ocurre que por intereses le reconocieron $110 millones, más de $400 millones, cuando pagó el Banco Central, que presidía en la época el señor Carlos Vallejo López, y alguien se refirió a esto. Carlos Vallejo, revisen la prensa. Ahí están pues los recibos en el Banco Central. Carlos Vallejo López dijo, no me queda otra alternativa porque el mandato 15 en su artículo 5 me obliga. Eso hizo la Asamblea de Montecristi. ¿Sabían? Ya lo saben. A otros les pregunto, ¿sabían? Sí, ¿por qué se quedaron callados? A otros les pregunto, ¿sabían? Sí, ¿y cómo es que ahora en esa época aplaudían a Correa y hoy se presentan como enemigos de Correa? Los unos y los otros finalmente son como los caminos que van allá donde van todos los caminos y son de la misma calaña. No hay más, no hay más, no hay más. Deberían tener pudor y descontaminar al actual gobierno. ¿Y por qué digo descontaminar al actual gobierno? Porque voy a hablar en primera persona con la venia de ustedes. Porque yo sí creo en la actitud del presidente de la República de haber permitido, si se quiere, no está el término adecuado, de no interferir en la justicia, para que cumpla con su papel. Así que ya les cuento el tema de Odebrecht. Hace pocos días, yo ya lo dije en uno de mis programas, escuché que el señor Dávalos Pablo recorrió algunas provincias del país diciendo que la carta de intención firmada con el Fondo Monetario presupone salir de la dolarización. Esa es una imbecilidad del porte del Pichincha. Eso es absolutamente falso. Yo no sé cómo una autoridad no acudió a los organismos correspondientes para hacerle decir al señor que de qué forma prueba o para que rectifique y se retracte, porque eso pudo haber provocado un pánico terrible. ¿Qué tal si alguien tiene $1,000 en un banco y de pronto sale la noticia de que se firmó una carta de intención con el Fondo Monetario? ¿Qué es lo que puede hacer una persona y la carta supuestamente dice que hay que terminar con la dolarización? ¿Qué es lo que puede hacer una persona medianamente nerviosa? Retirar la plata, pues. Así que eso es absolutamente falso. Escuché a un dirigente laboral hace pocas horas. Tengo por aquí unas cifras. 5,000, 11,000 y 9,000.
Escuché decir que la carta de intención asimismo presupone, 1, despedir a la gente. Un dirigente sindical está hablando que despedir a la gente del sector público. A ver, un momentito, ustedes son dirigentes sindicales, los sindicatos tienen que ver con los empleados, que tienen que ver con el Código del Trabajo. Pero supongamos que lo hace de comedido. ¿En qué parte dice eso? No, es que el Fondo Monetario Internacional, siempre sus recetas afectan a los más pobres. Ese es un prejuicio tan repetido que ya a estas alturas debería tener en la conciencia de la gente un destino diferente. Es decir, cuando digo destino, para la reacción. ¿A quién le puede interesar así porque sí? ¿A quién le puede interesar? ¿A qué gobierno, mejor dicho? ¿Le puede interesar sacar gente, subir tarifas, quitar subsidios? No, pues solo a un presidente que ve cómo están los números, cómo está la mesa luego de que salieron los anteriores, los antecesores, y decir, no, aquí tenemos que hacer ajustes. Medio como cuando sale el paciente del patólogo y le dice, usted tiene 300 del colesterol, seguramente su antecedente fue de que tenía una vida pues muy activa en materia de dar rienda suelta a sus instintos, pues no mucho licor, mucho vino, mucha comida, sedentaria al máximo. Bueno, pues le sube el colesterol, pues si tiene triglicéridos 280 y tiene de glucosa 180 a punto del coma diabético, el patólogo no es el culpable de eso. Menos lo es el médico que receta o el cardiólogo que toma nota para recetarle que primero restrinja sus alimentos, que primero restrinja su vida bohemia y que seguramente haga mucho ejercicio y haga dieta. Entonces, ¿quién es el malo? ¿Quién es el malo? Yo creo que ya usé esta especie de metáfora. No, pues, ¿qué culpa tiene el carpintero que fabricó la cama como para que lo acusen de corresponsable del delito de adulterio? Por favor, pues. Esto no es tema de neoliberales. No, nada que ver, pues. Es un tema de números. Es un asunto de cuentas. Entonces, decía este dirigente que cuando saquen la gente del sector público se van a quedar en la desocupación muchos. Una cosa que decía. Luego decía, estas son las típicas actitudes y las típicas acciones de los gobiernos neoliberales. ¿Qué es el neoliberalismo? Tengan la bondad de instruirnos. ¿Qué es el neoliberalismo? Es como cuando se venía hablando del neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo está en contra del constitucionalismo. Saquemos nosotros mismos las conclusiones. A ver, el Estado es de todos. Los ministerios son de todos. Todos los ecuatorianos contribuimos con el Estado. Si es que existen distorsiones y hay que hacer ajustes, seguramente son acciones de tipo temporal. ¿Qué sería lo lógico? Que la gente del sector público, que le toque renunciar por A o B o otras circunstancias, vaya al sector privado, pero para eso hay que liberar la economía, que el sector privado tenga menos impuestos, medias restricciones, menos tiempo para hacer una serie de papeleos que le ocupan tanto tiempo, es decir, que se dediquen exclusivamente a lo suyo, a trabajar, a producir, a vender, a exportar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, ¿por qué no reclamaron cuando se incrementaba el sector público? Cuando en una oficina tenía un escritorio de los que normalmente había un funcionario o funcionaria trabajando, y de pronto pusieron en todo el escritorio ahora 1, 2, 3, 4, 5 funcionarios haciendo casi lo mismo en el papel, porque lo que se dedicaban todos era a promover el partido político de Correa,
porque su proyecto político no era otra cosa que dar como resultado cuántas elecciones vamos ganando. ¿Ustedes recuerdan que descalificaban a la gente que opinaba contra ellos? Y dicen, ¿cuántas elecciones han ganado? Vamos por 1, por 2, por 3, por 4. Ellos nunca perdieron. Total que en la primera vuelta del año 2006, Correa casi llega a pegarse un balazo, no sé en qué parte, cuando perdió las elecciones frente a Álvaro Noboa. Las últimas elecciones libres dicen que esas fueron las que pasaron en el Ecuador. Bueno, de las elecciones últimas no podríamos decir lo mismo, porque cierto es que han habido problemas, pero no al extremo de toda esta época de la banda, donde no habían elecciones, llenaban el Congreso a dedo, la Asamblea a dedo, en el 80% de los casos. Pero ojalá algún día de eso algún técnico se preocupe. ¿Qué pasó en el Seguro Social? ¿Cuántas personas ingresaron en el correísmo? Si no me equivoco, las cifras son el señor González, 9,000 empleados en el Seguro Social. Incorporó 9,000. El señor Richard Espinosa, 11,000 son las cifras del Seguro Social. Las estoy leyendo para ustedes darles la certeza de que estas son cifras que están ahí. Pero el señor Villacrés, que estuvo y que lo veo de repente que habla como analista. El antecedente de él para ir al Seguro Social era jefe del mercado mayorista. Él ingresó 5,000 personas. Supongo que en el mercado mayorista hizo las cosas bien en los encargos que deben haberle hecho, porque caso contrario no habría durado una semana. Pero la plata del Seguro Social, pues es plata de todos y de nadie. No es así, es plata de los trabajadores, que sirven para varias cosas importantes, para contingencias, por ejemplo, como el retiro de fondos de pensión, de fondos de reserva, para contingencias como un préstamo quirografario. Mucho tiempo sirvió los préstamos hipotecarios y lo sigue siendo hoy. Préstamos hipotecarios, ¿para qué? Para que un trabajador garantice tener una vivienda. Pero es obvio, eso es absolutamente normal y hay que aplaudirlo. Pero hoy se levantaron con la plata del seguro, metiéndola en varias actividades de las que todavía no tenemos razón. Lo escucho al señor Granda hablar de que quiere jubilar a los 80 años a la gente. Digo 80 años por irme un poco más al extremo de lo que él se proponía. No, por lo menos en lo que dicen que dijo y él dice que no ha dicho. Lo malo es que nadie le cree que no ha dicho. Ese es el tema. Primer punto, como para un funcionario público, que a la gente le permita seguirlo en lo que propone, es que le crean, pues. ¿No es cierto? Entonces, con esta cantidad de gente que metieron en el seguro, ¿qué está el seguro? ¿En las mejores condiciones o está en las peores condiciones? Tiene una situación dramática. Y con poner la fotografía del director de turno de los ascensores del Seguro Social no resuelven nada, sino empeoran las cosas. Todo el mundo está pensando en que pueden ser los herederos del presidente Lenín Moreno. Ya tienen hasta ¿cómo se llama esta submesa? ¿O sub qué? O sea, mesa mínima, mesa pequeña. ¿Qué es eso? Aquí lo que necesitamos es un gobierno fuerte, regulador, con una transición en su objetivo. No para pasar a la historia o para que pase a la historia el mandatario. No. Para que el Ecuador cada vez vaya saliéndose de esta hora oscura del Ecuador y de la patria, de esta etapa donde lo público se convirtió en una desgracia pública porque todo era manoseado, mal manejado y además asaltado. Por Dios, yo lo que quiero insistir es en que si es que la parte económica va a tener analistas, observadores, etcétera, bueno, bienvenido sea. El aporte de los ciudadanos que tratan las materias políticas y las materias técnicas siempre va a ser indispensable, pero ¿para qué? En pro de. No porque a alguien se le ocurre decir algo, ya va a tener no libertad, sino un libertinaje como para hacerlo y terminar en eso que se llamó la regalada gana. No, los temas de Estado son absolutamente serios.
deben ser absolutamente objetivos. Los críticos deberían ser tales y aplaudidos cuando dicen: yo critico esta medida, pero presento esta como alternativa. Pero tampoco podemos llegar a eso de que todo sigue igual. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Cada vez que nos encontramos con estos temas, como que existe una especie de escenario donde la depresión tiene el mayor espacio. Es decir, no, aquí todo es igual. No pasa absolutamente nada. Quiero solo referirme a un tema, y seguramente va a ser parte de otro programa. Cuando nosotros, yo lo he dicho más de una vez, perdonen el yo, lo he dicho más de una vez, y me veo obligado a repetirlo, por cuanto en las últimas horas, frente a los acontecimientos del Perú, no faltó gente que comenzaron a aplaudir lo que en el Perú ocurre y a declararnos que nosotros realmente estamos muy lejos de lo que ellos hacen. Como por ahí alguien dijo: ¿cómo quisiera alcanzar la posibilidad de que esos jueces vengan por acá? Por favor, nosotros deberíamos sentirnos felices si algún momento hay justicia. Si algún momento hay justicia. Voy a repetir una fecha para insistir en algo que estoy seguro, la nueva fiscal deberá estar tomando providencias. Dijo una cosa la doctora Salazar, que va a evaluar el encargo hecho a varios fiscales. A mí me pareció extraordinaria esa opción. A ver, fiscal tal, usted tenía en sus manos esta investigación. Vamos a evaluar cuantitativa y cualitativamente. Dígame cuántos días se ha demorado y dígame qué ha hecho y por qué no hizo tal cosa o algo así. A lo mejor estoy siendo ligero, pero lo importante es que nos entendamos. Dijo entonces: vamos a evaluar. Y seguramente yo he de entender, como simple ciudadano, que de la evaluación de los temas tratados y de los que la ciudadanía espera respuestas no porque el morbo lo esté direccionando a un ciudadano y ojalá pueda llegar a ver que alguien lo cuelguen de los pulgares. No, porque sepamos de qué forma se investigó, quiénes salieron no responsables de los temas que se sospechaba y quiénes qué personas de quienes ni siquiera se sabía de pronto se los incorpora en los procesos. El señor Alexis Mera, le voy a decir, estimadas amigas, con hechos. Te coge el computador y busca Alexis Mera, viaje a Brasil, discurso de Correa. Entonces lo ve a Correa en la República Dominicana en un evento internacional, ahí ante los dominicanos, ante presidentes de otros países, ante la prensa mundial, la CNN. ¿Cómo no, pues? ¿Cómo no? El señor Correa dijo: he pedido, él no pedía nunca, he dispuesto que el secretario jurídico de la Presidencia de la República se traslade al Brasil, que contrate un estudio de profesionales del derecho y que investigue los temas de Odebrecht respecto al Ecuador. ¿Qué les parece, estimadas amigas y amigos? Solo ese titular nos debió haber despertado una gran interrogante. ¿Cómo es que con un abogado va a ir a golpear la puerta de Odebrecht y a decirle a Odebrecht: tenga la bondad de contarme a quién nomás coimaron en el Ecuador? Por Dios, pues. No tiene sentido. Es como cuando el señor Granda, subsecretario de Antinosiqué, se fue hace pocos días al Brasil y se tomó una fotografía con el juez Moro. El juez Moro, que en Curitiba inició la investigación del Lava Jato. Lo que le dijo el juez Moro y lo que se ha implementado en los procesos no ha servido absolutamente de nada hasta el momento, pero absolutamente de nada. Entonces yo lo que les quiero decir es lo siguiente. Ahora que van a evaluar, y con esto quiero terminar, seguramente encontrarán que el señor Alexis Mera se fue al Brasil y promovió eso el señor Correa. Pero esto sí de mi propia cosecha, una deducción. Señores de Odebrecht,
En el Ecuador no los vamos a enjuiciar. ¿Los enjuiciaron o no? No los han enjuiciado. Segundo, ¿y usted qué me da? No, a cambio vamos a hacer lo siguiente. No los enjuiciamos, pero ustedes de Glass no pasan. Señoras y señores, qué gusto de haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.